Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Antes de comenzar, la invitación para que ustedes se aseguren que sus colegas CFOs y CMOs puedan ser parte de las comunidades que nosotros tenemos para los financieros y los de mercadeo. Invitación a participar. Vamos a tener las 3 presentaciones. Durante ellas, cada vez en el momento que ustedes tengan alguna inquietud, por favor lo pueden ir colocando en el chat. Al final de las 3 presentaciones vamos a contestar todas las preguntas y poder abrir los micrófonos para las preguntas que quieran hacer en ese momento. El día de hoy es una continuación de hace 15 días. Hace 15 días hablamos de ciberseguridad, hablamos de qué está pasando en la región en este momento, en el mundo, qué tipo de ataques están ocurriendo, cuáles son los que más se producen. Miramos posibles arquitecturas para evitar un ataque. Hoy lo que nos reúne es, intentamos protegernos, pero tuvimos un ataque y ya fuimos atacados. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer durante un ataque? ¿Qué debemos hacer después que ya fui atacado y me encuentro en serios problemas? Tenemos el día de hoy 3 expositores de mucho conocimiento. Voy a permitirme presentar a cada uno de ellos para luego comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Comienzo con Lorena Bravo. Ella es Head of Digital Transformation and Security de Google Cloud. Ella es apasionada de la transformación digital. Tiene más de 20 años de experiencia creando innovación asombrosa, tecnologías emergentes como metaverso y proyectos de ciberseguridad en todo el mundo, obteniendo resultados sólidos para los clientes en ventas, lealtad, comercio electrónico, inteligencia artificial, data mesh, ciberseguridad y multinube. Fue la primera mujer CTO en construir la primera y más admirada oficina de ciberseguridad. Está muy orgullosa de haber sido la líder de la primera región nube en México, en Querétaro. Es ingeniera de sistemas con maestría en informática y marketing digital, especialización en inteligencia artificial en el MIT, máster en ciberseguridad en Progress, Estados Unidos, y tiene una especialización en mercado negro y ciberseguridad de inteligencia artificial. También nos acompaña Germán Arena, es arquitecto de seguridad de DXC Technology. Él aporta su experiencia de más de 23 años en la industria de TI, en redes de datos y en seguridad informática en empresas multinacionales, generando soluciones en la región norte de Latam y Estados Unidos. Antes de unirse a DXC, trabajó en EDS, Hewlett Packard, como en el área de Professional Services, y es gerente de seguridad para México y Centroamérica, donde trabaja con diferentes clientes en la industria de manufactura y de transporte. Germán es licenciado en Sistema de Cómputo y cuenta con varias certificaciones obtenidas en Estados Unidos: Internet Security System, Broadcom, Symantec, Video y Cisco. Y tenemos a Marinela Pedraza. Ella es Territory Account Manager para la región norte de Latinoamérica de Microfocus. Ingeniera de Sistemas de la Universidad del Bosque de Bogotá, con más de 10 años de experiencia en Business Development, para aportar de manera integral y a través de soluciones tecnológicas a distintas industrias como telecomunicaciones, educación, financiero, entre otros. Y actualmente desempeña el cargo de Territory Account Manager de la región norte y tiene como foco los temas de ciberseguridad. Gracias. Germán, entonces, puedes comenzar. Perfecto. Ustedes me dicen ya que me puedan ver, por favor. ¿Me ven? Sí, ya te vemos, Germán. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Sí, y quiero agradecerles la invitación. Bien interesante el fórum, estaba viendo el video y todo lo que se maneja dentro de este grupo. Y bueno, pues les vamos a platicar un poco del tema de respuesta a incidentes, específicamente hablando del tema qué hay que hacer cuando tenemos un problema de
de seguridad, que ya en algunos casos las empresas ya traen como una estrategia en su desarrollo, ya no nada más estar muy al día en temas de seguridad, tecnologías, procesos, mejores prácticas. Ya hay empresas que ya realmente están previniendo y se están preparando para tener este tema de respuesta a incidentes, ¿no? Entonces, dentro de los temas que vamos a hablar muy rápido, pues es ver qué objetivos debemos de buscar cuando se presenta este tipo de situación, qué es la información o qué son las preguntas críticas que debemos resolver, qué hacer, como comentábamos durante el ataque, algunas recomendaciones, cómo es el ciclo de vida de un incidente y si nos da tiempo, pues muy rápido un caso de una empresa. Entonces, como una buena respuesta o los objetivos que debemos de tener es que cuando tenemos este tipo de incidente, por supuesto se tenga la rapidez, la eficacia y buscar minimizar pues los costos que puedan generarse de un incidente, ¿no? Pueden ser tan altos como dependiendo del tamaño, del número de equipos que se ven involucrados. Muy importante el tiempo que dure la interrupción, el tiempo que nos lleve a recuperar el servicio. Entonces, debemos de tener esos objetivos en mente. También muy importante, pues, considerar los esquemas de comunicación, la normativa que nos pueda regir. En muchos casos hay empresas que están regidas legalmente, que cuando llegan a tener un incidente, tienen que reportarlo de manera formal y en algunos casos cuando ya hay temas de privacidad, pues se tiene que reportar a los afectados, ¿no? Entonces, como objetivos principales que debemos ir tomando en cuenta. Entonces, preguntas críticas que tenemos que responder durante el proceso del incidente. Pues muy importante, ¿quiénes fueron afectados a nivel local? Si son varias localidades o es un solo edificio central. En ese tema del incidente, ¿qué se ha hecho? Si ya había algún indicio, cómo se detectó el problema. Digamos, hay veces que se detecta por otros mecanismos. En algunos casos, cuando se incrementa de alguna manera inexplicable el tráfico que se puede generar, digamos, hacia a una determinada localidad, o en su defecto cuando es hacia Internet, ¿no? Entonces, muy importante tener eso en cuenta, por dónde se detectó, qué, eh, qué, qué información tuvimos previa al incidente que nos pueda ayudar a trabajar en él. Igual, si fue el resultado del cambio de algún entorno, que se implementó algún tipo de infraestructura nueva y esa infraestructura nueva se vio afectada, digamos, ver por qué pasó el incidente y en qué ambiente, si tiene alguna característica ese ambiente que pueda darnos más información. ¿Dónde? Ubicación, bases de datos, servidores, directorios activos, en dónde se vio la afectación. Es interesante ver este tipo de situaciones cuando hablamos de fechas. En general, los grupos de seguridad pues, buscamos ser lo más proactivos y detectar los incidentes lo más pronto posible. Pero en algunos casos, si ponemos un ejemplo, si el incidente se presenta un viernes en la noche, no están todos los grupos, no están todos los ojos sobre el ambiente, la infraestructura, pues puede ser que hasta el lunes o martes, si bien nos va, tengamos ya algún indicio y podamos ya trabajar en la respuesta. Entonces, tomar en cuenta estas fechas, estos tiempos y ver cómo se fue desencadenando, cómo identificar si hubo algún tipo de movimientos laterales que entraron en un determinado servidor y de ahí fueron brincando hacia servidores que pudieran estar en ese mismo segmento de red. Entonces, como vemos, bueno, esta parte de la recopilación de información es muy importante en el proceso y es lo que nos va a ayudar a aplicar una buena estrategia, ¿no? De respuesta. Entonces, durante el incidente, hablamos de tres principales ideas: conservar, coordinar y responder. En temas de conservar, una recomendación importante es, yo creo que en general cuando hay un incidente lo primero que pensamos es apaga el server o desconéctalo, ¿no? Entonces aquí las mejores prácticas recomiendan
no desconectar los equipos, tratar de irse con la mayor discreción para empezar a hacer las investigaciones necesarias. Esto con miras a evitar que el atacante nos pueda causar daños. No sabemos qué tantos sistemas ha afectado, qué tanta accesibilidad tiene, digamos, a diferentes componentes. Entonces, lo mejor es, pues, tratar de empezar a hacer las investigaciones, no hacer muchos cambios, dar de baja equipos o aplicaciones que puedan, pues, ponernos en riesgo con el tema de los componentes, ¿no? Entonces, del nivel que pueda tener el atacante y de los componentes afectados. Entonces, muy importante, pues sí, tener una estrategia de registros, que eso va a ser lo que nos va a permitir tener un buen análisis, cómo están los registros, cómo se centralizan y cómo nos van a ayudar para esa investigación. Por supuesto, se tiene que considerar una reinstalación de los servidores afectados. Entonces, importante estar al día y que nuestros procesos de respaldos estén de manera adecuada, porque sí, ahí la recomendación es, si ya tuvimos un incidente, pues definitivamente hay que partir de cero para evitar problemas. Después, en cuanto a la coordinación, es muy importante dentro de la respuesta a incidente que exista una buena comunicación y coordinación interna con los diferentes grupos. No nada más es un tema técnico, tenemos que pensar también que tienen que entrar gente que pueda ser más de tipo legal, muy importante de relaciones públicas, obviamente a los directores, cómo tenemos que coordinarnos con ellos para mantenerlos informados de los avances y lo que se va identificando, ¿no? De ser posible, pues sí es importante tener algún tipo de respaldo con alguna empresa especializada que nos pueda orientar para que podamos, sobre todo el tema importante es regresar a la operación normal con un nivel adecuado de certeza de que no tenemos todavía sistemas comprometidos. Entonces, hay referencias de estadísticas que dicen que empresas que no tienen un apoyo por parte de una empresa especializada se pueden llegar a tardar hasta 3 veces más en hacer la recuperación que las empresas que tienen este tipo de soporte, ¿no? También ahí, como comentábamos en temas legales, pues sí es importante también ver qué es lo que tenemos que preparar, entregar, a quienes tenemos que dar, digamos, externos a la empresa, a quienes tenemos que dar algún tipo de reporte de lo que está pasando, ¿sí? En cuanto a la respuesta para el incidente, ya hablamos de 2 temas importantes, no desconectar, ya hablamos de reinstalar los servidores, tener los backups al día. Muy importante también, pues, estar monitoreando, muy importante las conexiones de salida, como comentábamos, hay muchas referencias donde se identifica el ataque por el tráfico que estamos teniendo fuera de la organización. ¿Sí? Entonces, de ahí también es, como siguiente paso, tenemos que hacer un dimensionamiento de hasta dónde se vio la afectación para poder hacer la investigación apropiada y que nuestra estrategia de recuperación, pues, sea eficiente. De ahí, pues, ya partimos en un plan donde podremos comunicar a los diferentes grupos y a las gentes afectadas los tiempos que tendremos de recuperación, ¿sí? Entonces, digamos, en esta fase es donde vemos que estamos en esa fase de super presión que tenemos, que ya nos avisan, que ya nos dimos cuenta que tuvimos un incidente y que tenemos que estar, pues, saber qué hacer y cómo comunicar las expectativas, ¿no? Entonces, digamos, dentro también de eso es en un corto plazo, hacerlo en el momento, tener a los grupos involucrados y de ahí partir ya algunas acciones que puedan a la larga, a un mediano plazo, poder robustecer nuestra respuesta e ir mejorando. Entonces, ¿cómo qué temas tenemos ahí? Pues bueno, tener ya preparado un plan de respuesta que pueda ajustarse a los diferentes niveles de datos que se tengan dentro de la organización.
Muy importante identificar a los especialistas y definir funciones y responsabilidades que deba tener cada miembro del equipo. Que estén preparados y que sepan cómo reaccionar tanto a las partes técnicas como a las partes legales en cuanto al proceso de respuesta. Tener identificado a quiénes tenemos que comunicar en cuanto a clientes, proveedores, en ese modelo de gobierno, cómo tiene que ser ese plan. Para tener un proceso adecuado de respuesta, pues también es importante que podamos dar prioridades. Entonces, antes de que tengamos ese problema, pues ir identificando y clasificando los activos, de tal manera que en un momento dado podamos dar prioridad al proceso de respuesta, al plan de respuesta, a aquellos componentes de negocio que son más importantes para el negocio, ¿no? Dentro de ese modelo de gobierno también en nuestra estrategia tienen que existir las métricas e informes que nos... Perdón, ¿me escuchan? Sí, Germán, adelante. Por alguna extraña razón se puso en mute. Entonces comentaba de las métricas, ¿verdad? Que nos permitan medir la efectividad y tener la certeza de que estamos logrando contener el incidente y regresar a la operación normal de manera segura. Entonces, como comentábamos, un tema muy importante que debemos tener todos claros es que las bitácoras, la información que se registra, que se genera, pues tiene que ser información que nos permita hacer un análisis, que esa información tenga la información necesaria. Porque es muy común que luego hay ciertos bitácoras que se activan que no nos dicen todo lo que deberíamos de tener de información para poder hacer esa investigación. Entonces, tener una revisión de esas bitácoras, ver qué se está registrando, qué tipo de información, y muy importante, qué tan periódicamente se reescribe, ¿sí? Qué tan ese periodo de retención que tengamos de la información, porque luego también es muy común que por el volumen de información, los sitios, las bases de datos donde se registran estos eventos, se sobreescriben de manera muy rápida, ¿no? Entonces, importante también tomar eso en cuenta. Consolidar los puntos de internet como temas importantes de control. Obviamente, administrar y controlar muy bien, tener muy bien identificadas las credenciales de usuarios privilegiados, de usuarios que están dentro de nuestro sistema y que no aparezcan usuarios desconocidos con niveles de administrador, ¿no? Tema recomendable también, aparte del directorio activo. También considerar aquellas aplicaciones que puedan estar expuestas y muy importante también evaluar nuestra postura de seguridad en cuanto a componentes que puedan estar en múltiples nubes. Dentro de la operación, pues se recomienda también ya empezar a considerar conceptos de cacería de amenazas que de manera proactiva nos puedan ayudar a identificar comportamientos anormales que puedan darnos información. Importante también para probar nuestro plan, tener este concepto del red teaming, que en lo que consiste es que tengamos un equipo especializado que su objetivo sea atacar a la empresa, a los sistemas de manera ordenada, con un equipo que está buscando esas vulnerabilidades, esas áreas de oportunidad, de tal manera que nos ayuden a identificar de manera proactiva dónde tenemos que enfocar los esfuerzos. Perdón, aquí se bloqueó un poco. Bueno, dato importante también, muy parecido a los planes de recuperación de desastre, la parte de recuperación de incidentes, la planeación también tiene que ser un proceso continuo donde se están haciendo análisis de los eventos, de lo que está pasando a nivel de empresa. Se tiene que ir viendo esa información. Tenemos que involucrar a los grupos técnicos en un proceso continuo para que vayamos desarrollando y madurando esos planes de respuesta a incidentes de tal manera que podamos estar mejor preparados, ¿no? Y que con esa información podamos tener estos procesos de contención y resolución más efectivos. Para que posteriormente, teniendo el incidente, después del incidente, tengamos certeza de la causa raíz, tengamos los informes adecuados a los grupos que se tienen que comunicar, que tengamos una base de conocimiento que nos permita
ir aprendiendo sobre la experiencia que se está generando y pues poder ir a aplicar actualizaciones a procesos o herramientas de seguridad que nos permitan pues tener una mejor estrategia, ¿no? Entonces todo esto apoyado, por supuesto, con procesos forenses, donde hay pues obtención de información, análisis, cómo es el manejo de custodia cuando se genera un tipo de investigación y cómo se preserva esta información, ¿sí? Entonces, como casos de uso, bueno, uno que tuvimos muy interesante que empezó, la referencia de este caso de uso es que empezó de una manera muy, pues muy no detectada, no se vio, y fue creciendo en importancia. Entonces se tuvieron los retos de pues, tener, como decíamos, tener una eficiente planeación, minimizar los impactos de posibles nuevos ataques a partir de sacar, como decíamos, el ambiente que quede operativo y con la certeza de que tengamos el nivel de seguridad adecuado, que ya no hay gente externa dentro de nuestro ambiente, y en general poder tener elementos de seguridad adicionales que se puedan hacer como recomendaciones. Entonces, como solución, pues bueno, el equipo de forense estaba por supuesto, está en un esquema 7x24, entonces se tuvo a los especialistas ya participando en la planeación, se logró tener, muy importante, los registros y las aplicaciones adecuadas para poder contener el incidente. Se pudo hacer la identificación de aquellos sistemas comprometidos en base a las bitácoras, que como comentábamos es la base para poder tener una respuesta exitosa. Y bueno, de ahí poder generar un plan de mejora realista, con tiempos alcanzables, que permitan tomar decisiones importantes para la recuperación de los servicios. ¿Sí? Entonces, como resultado de esta investigación, de este servicio, pues se pudieron ya atacar de mejor manera estos ataques que le llamamos ataques avanzados persistentes. Mejoramos los tiempos de respuesta y defensa proactiva y logramos excluir a los atacantes, protegiendo la información, como comentábamos, con una buena clasificación de qué componentes hay que proteger primero, pues se pudo lograr este tipo de resultados y que sea algo que no sea muy costoso, ¿no? Entonces, pues muy rápido para el tiempo que nos dieron, pues digamos que son las ideas principales que deben considerar, y como comentábamos, muy importante pensar en tener servicios de especialistas que nos puedan apoyar en ese proceso que debemos de alguna manera pues resolver y estar preparados. Muchas gracias, Germán. Aquí está la información de Germán para aquellos que deseen seguir profundizando en el tema y los servicios que DXC ofrece para estos casos. Muchas gracias, al contrario. Quedo a sus órdenes, muchas gracias por el tiempo y cualquier duda, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Gracias, Germán. Gracias. Entonces, vamos a iniciar la presentación de Lorena. Me permito hacer la presentación y iniciamos con Lorena. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya estamos ahí. Bueno, pues ahora sí, nos escuchamos claro. De verdad es una felicidad compartir con ustedes que iniciamos una práctica de ciberseguridad a nivel global muy importante. Les voy a presentar las novedades que tenemos y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Que es el tema de hoy, durante y después de un ataque. Esta es la agenda y esto es un pedacito, porque de aquí yo sé que Eduardo nos va a invitar a seguir conversando. Vamos a hablar, ustedes ya vieron la semana pasada las tendencias, traje por ahí una laminita que es la que sustenta, que es lo que hacemos durante y después. Ocurrieron cosas ahí en el mercado de Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer durante el ataque y después? Posteriormente, ¿qué hace Google? ¿Qué es lo que tiene? Y hay cosas nuevas en este momento, es como estrategia, mejores prácticas, que ese es lo más bonito. Y de ahí nos vamos a conocer todas las novedades. Entonces,
¿Qué les parece? Digo, yo sé que muchos conocen Mandiant y nos han ubicado con Chronicle y algunos productos sensacionales, pero me gustaría mucho que conocieran quién es Mandiant. Cybercrime isn't a problem you solve, nor a contest you win. It's a constant battle, fought every day. It's rats in New York, rain in London, delays in airports. It's a given. If you can be hacked, you will be hacked. Dave will open that phishing scam email. Sarah will access that public Wi-Fi, and you will be compromised. At Mandiant, we don't say this to be depressing or defeatist. We say it as motivation, as a reminder to solidify your commitment and to harden your resolve. Too many businesses are overwhelmed by the threats coming their way, when they need to fully commit and never, never, never give in. That's where we come in. We counter every threat with a response, every probe with a shadow, every attack with an inspired defense. It's not enough to stop the breaches. We work to stop the attackers. This is the reality of business today, and we will be there 24/7, not just responding, but proactively preparing. So maybe no one can stop every attack, but we have the intelligence, the expertise, and the technology platform to never let them win. Stay relentless. ¿Qué les pareció? No nos vamos a dejar ganar, ¿verdad? De los ciberatacantes. Y solo una pasadita por ahí, hicimos un análisis hace unos días de lo que está pasando en Latinoamérica. El ticket para un ransomware anda sobre el 4.54 millones, average, cuando a nivel global está a 4.35. Entonces, solo para que ahí este tema de no nos van a ganar es importante. Está subiendo el ticket. También el tema de que a veces ya estamos siendo atacados y no nos hemos dado cuenta. Entonces, hoy día el promedio para identificar cuando yo encontré un ataque fue 21 días. Entonces, eso es muy importante. Están creciendo los exploits y también el tema del ataque a la cadena de suministro, que puedan paralizar nuestras operaciones. Vamos a ver ahora la siguiente lámina, que también esto nos ayuda a entender mucho qué es lo que vamos a hacer durante y después de un ataque. Los países, ahí está México, por ejemplo, que en algunas industrias hemos sido el primer lugar, pero está creciendo. Y Colombia está escalando de lugar. Tenemos también, ahora que estamos trabajando durante un ataque, estamos viendo el incremento de la exposición de la data en el mercado negro. Entonces, se espera que este año esté por el 80%, y sobre todo con temas de privacidad de datos muy importantes en las estrategias de los atacantes. Si hoy estamos hablando de, algunas industrias hablan de 40 segundos un ataque, en términos generales en Latinoamérica es cada 11 segundos, hay una expectativa de cada 2 segundos. Entonces, ahora sí se va a convertir incluso en multiataques. ¿Cómo vamos a responder a eso y sobre todo qué vamos a hacer después? Entonces, vamos a la lámina que sigue. Y aquí, esto que les muestro ahora son los ataques efectivos. Entonces, ¿qué es lo que aconteció aquí? Y aquí vengo a traer un poco a compartir esa experiencia. Entonces, fueron ataques realizados de ransomware, muy reciente. Entonces, ahí está Brasil, México, Colombia está en un 6%. Ahora, ¿qué pasó en esos ataques? ¿Qué experiencias aprendidas tuvimos y cuál es la metodología que estamos trabajando en este sentido, en coordinación con todas las soluciones que tenemos y nuestros partners? Bueno, en este contexto, previo a los incidentes, encontramos el tema de la actualización de los sistemas operativos. Entonces, ese fue una de las razones que más se identificó. En la capa media, sobre todo, el no tener la actualización a las versiones más recientes. Y también encontramos situaciones donde le preguntamos a los directores de negocio, de tecnología, si tienen identificado cuáles son los datos sensibles, el catálogo, dónde están, cómo los estoy protegiendo, quién los está administrando, qué tecnología se utiliza, qué procesos son manuales. Y bueno, aquí, previo al incidente, haciendo un check ya una vez que ocurrió, identificamos, por ejemplo, que un plan de respuesta a incidentes estaba, pero de años anteriores. Y ustedes saben que aquí cada día hay un cambio, hay un ataque nuevo, hay tecnologías muy avanzadas
y sobre todo a partir de la ciberguerra de Ucrania. Tenemos tecnologías para los hackers, pero de forma gratuita. Entonces eso facilita que se puedan incrementar los ataques. Ahora, también encontramos que no se habían probado las capacidades de continuidad. Estaba el plan, en algunas situaciones no se habían probado, y sobre todo el tema de recuperación de desastres. Por allá alguien me dijo hoy en la mañana, ¿qué pasaría si te atacaran? Y yo me quedé pensando, pues te pones a rezar para ver si tu respaldo es el más reciente, ¿no? Y de verdad, el año pasado con manufactura, en ataques a la cadena de suministro, nos encontramos situaciones donde también te comprometieron el respaldo y las diferentes alternativas que se tenían, y lo único que salvó la situación fue una cinta, pero de meses atrás. Entonces el tiempo para recuperar se vuelve más grande. Entonces, aquí haciendo una metodología práctica, cada uno de estos tiene material que con gusto podemos compartir y tener sesiones con ustedes más a detalle para aprender. Este es un material agnóstico. Sí nos enfocamos mucho en, primero, rastrear el ataque, porque a veces no es un solo ataque. Incluso hemos detectado que entran por correo electrónico, tenemos identificado el tipo de ataque, hay un archivo malicioso que se está compartiendo, y no necesariamente es el ataque objetivo que nosotros tenemos. Entonces, sí poner atención en identificar qué es, de dónde viene, y además, si ustedes hacen este proceso manual, es importante tener esta trazabilidad, porque hemos detectado que es toda una estrategia con múltiples ataques. Entonces, es el primer punto. Después, colaboración con los equipos. ¿Quiénes están en el equipo? Está el equipo legal, está el director de seguridad, está la gente sobre todo que tiene que ver con riesgos, con cumplimiento, con regulaciones, los expertos de ciberseguridad, y en la mayor parte de los casos también entra la gente de recursos humanos. Estamos viendo un incremento, de hecho, de 400% de los ataques a través de los correos electrónicos. Entonces, hay ingeniería social que ya está afectando directamente a clientes o a nuestros empleados. Entonces, es importante identificar esa parte. El colaborar con las comunidades como esta, porque nos permite compartir qué situación tuviste, cómo lo resolviste, y eso puede ser mucho más sencillo que poder querer esos llaneros solitarios. Ustedes lo vieron en el video. Vamos a defender lo nuestro, porque finalmente es tu patrimonio. La que sigue es aprender de la experiencia. Hemos trabajado en casos que hemos encontrado y en situaciones donde, por ejemplo, un caso, gestión de identidades. Estás trabajando diversos proyectos y la gestión de identidades a todos los programadores, a la gente técnica, le dan un acceso de administrador. Y cuando son comprometidas estas credenciales en un ataque con una ingeniería muy avanzada con inteligencia artificial, ahí identificamos estas brechas. La mejor práctica hoy es cero trust, yo no confío en nadie hasta que me lo demuestre, pero además va muy orientado a proyectos, ya no es en todas las unidades de negocio. Entonces, ese tipo de prácticas es bien importante, que en toda la arquitectura que ustedes tienen en su nube privada, en su multinube, podamos identificar estos procesos para poder tener estas brechas de riesgo y empezar a trabajar para minimizarlas, porque esa es la entrada principal, igual y ni la teníamos considerada. Entonces, eso es algo de lo que hoy estamos identificando como muy, muy de alto riesgo. Actualizar los planes de contingencia y sobre todo de mitigación de riesgos. Importante el poder validar esa continuidad, el ponerlo a prueba, el hacer sesiones en las cuales, como los escape, donde podemos hacer simulaciones de ataque y cómo es que los diferentes equipos están colaborando. Por ejemplo, un plan de comunicación. Estamos todos alineados de que en caso de que ocurra una exposición de los datos al mercado negro, estamos listos para responder hacia los clientes finales. O cómo yo voy a responder ante situaciones ya de una afectación de un tercero. Y sobre todo, aquí es donde estamos trabajando y por eso ustedes ven a Mandian y les voy a presentar quiénes más son parte del equipo, el tener una fortaleza en la posición de defensa.
y sobre todo que no sea de forma manual, sino que pueda ser automática y tener un patrullaje en el mercado negro, que en el momento que detecte que ya está haciendo una filtración de mis datos, yo poder proactivamente empezar a responder. Vamos a la siguiente lámina. Y bueno, este es un ejemplo de una mejor práctica donde trabajamos la protección Zero Trust en los 3 niveles hacia tu cliente final, empleados y en todas tus arquitecturas, ya sea nube, multinube, una arquitectura on-premise y sobre todo una capa de detección de amenazas y respuesta para poder contener esos incidentes. Es decir, el esquema tradicional en el que hemos trabajado ha sido, si me atacan, bueno, entonces ya voy a empezar a hacer un qué hago y después voy a poder planear hacia una estrategia proactiva. En este sentido, lo que estamos haciendo como Google es trabajar esta mejor práctica, un ejemplo de arquitectura, para tener el antes, durante y después. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el tema de los empleados, hay una cajita que dice Workspace. En esa cajita que ustedes ven, nosotros ya trabajamos con toda una capa de seguridad para que en el momento que llegue un archivo malicioso, en ese momento se hace la filtración y no llega hacia que el empleado lo pueda abrir. Entonces, vamos a minimizar cada una de las capas. Lo mismo, por ejemplo, si yo, del lado de mis clientes finales, tengo un ataque con inteligencia artificial, ahorita que está el tema de deepfake y que vamos a empezar a ver campañas masivas de ataques con inteligencia artificial, ¿cómo puedes minimizar este ataque y que no llegue a tu organización? Entonces, nosotros, por ejemplo, usamos una estrategia para detección de fraude con reCAPTCHA. Y en temas, por ejemplo, de todos los desarrollos de tus aplicaciones y el core del negocio, ahí vamos a trabajar con una capa de defensa en avanzado, que aquí es donde entra Mandiant, entra Chronicle. Ustedes vieron el número de millones que se tienen hoy de ataques. ¿Cómo yo puedo identificar de 500 millones que me llegan a solo los 50 más peligrosos que pueden entrar a mi organización? Una de las recomendaciones que hacemos, una vez que eres atacado, ya lo vas a hacer a partir de ese momento. De hecho, encontramos ciclos de 2 años en Latinoamérica. Gente que fue atacada hace 2 años en diciembre, repitieron el ciclo y llegaron a ataques más complicados. Entonces, con Chronicle lo que hacemos es una ingesta de on-premise, de cloud, de multicloud, para detectar con inteligencia artificial cuáles son esos ataques que están buscando llegar hacia mi organización. Entonces, esta es una arquitectura en la cual trabajo desde la detección, durante cuando me están llegando los ataques y yo ya estoy conteniendo, y tener en avanzada ya un modelo en el cual no tenga que recibir sorpresas. Simplemente ya es una maquinaria de inteligencia, de ciberseguridad, para poder responder hacia los diferentes ataques, que pueden ser, me puede llegar por el lado de clientes, me puede llegar por empleados o me puede llegar a... Y por ahí van a ver una cajita en rojo que dice Artifio, que eso a veces no lo vemos en las mejores prácticas, sobre todo cuando ya me atacaron, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde saco mi información? Es importante que tengas la herramienta que pueda facilitártelo no en meses ni semanas, sino en minutos, el recuperar tu información. Nosotros aquí estamos colocando Artifio, trabaja sobre 13 minutos en un average para poder recuperar la información, que eso es algo vital para empezar a trabajar. Del lado en medio de Chronicle, Mandiant, trabajamos mucho con un análisis que se hace en el momento que se detecta el ataque y nos extendemos a todas las vertientes para encontrar la raíz hasta el mercado negro. Puede ir un equipo con ustedes que complemente el equipo que está haciendo la contención para trabajar en una estrategia en conjunta y poder empezar a contener. Ese equipo puede dejar ya una base para qué pasa después que yo recibí un ataque. Entonces, es importante y como una mejor práctica el identificar qué componentes ustedes tienen en su organización, componentes para antes de un ataque, durante y después, así como las mejores prácticas, por ejemplo, los casos legales o temas de afectación a terceros o de cumplimiento regulatorio. Entonces, esta es una de las prácticas que nosotros empezamos a trabajar con ustedes y que tiene de base una tecnología que esté hecha para
para poder responder ante situaciones muy fuertes. Vamos a la que sigue. Este es un resumen de cómo se vería una plataforma. Aquí algo que hacemos es mapear con las tecnologías que ya las organizaciones tienen, incorporando las mejores prácticas para poder finalmente estar preparados. Entonces, ustedes aquí pueden ver las mismas cajitas, pero ya un poquito en drill down para que podamos empezar a hacer el mapeo. Vamos con la que sigue. Y bueno, de las recomendaciones y siguientes pasos, primero que nada, establece una estrategia de protección de ransomware. Y no solo es en la parte de mis aplicaciones. El 74% de los ataques con los cuales hemos trabajado en los últimos meses se ha dado a través de correos electrónicos maliciosos, a partir de la ingeniería social. Ni siquiera es tecnología avanzada para poder hacer esa filtración. Entonces es importante tener esa vista completa, y más cuando ya tienes el ataque, hacer este escaneo completo. Importante conducir un assessment de ciberseguridad. Podemos empezar en profundidad donde están los aplicativos, donde está tu arquitectura de nube, multinube. Sin embargo, se recomienda hacerlo con un mapa completo. Y en este sentido, algo que nos está funcionando muy bien es un assessment por Mandiant, pero muy enfocado a detectar esa raíz de ataques. Entonces, eso es muy importante. Y aquí lo que hacemos es poder identificar un mapa de riesgos. Entonces, sí les pido poder trabajar ese mapa, pero considerando cada uno de esos componentes, desde sus clientes, empleados, proveedores, los terceros que se conectan a su negocio, hacemos la evaluación completita. Y esa es una recomendación que les pedimos que ustedes realicen. El ejecutar el diagnóstico, sobre todo con esa telemetría, para poder tener identificado y cuantificar las amenazas, y llevar a cabo campañas periódicas de sensibilización. Sensibilización no es que es ciberseguridad, es ¿qué pasa si me atacan? Ya me atacaron, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué voy a hacer en el futuro? Estamos encontrando mensajes que llegan a la familia, a los niños, y a veces no saben qué hacer y abren los archivos. Entonces, la sensibilidad va en todos los sentidos y va acompañada durante todo este ciclo. La última final es, trabajen en una tabla de riesgos. ¿Cuánto me cuesta ser atacado versus cuánto me cuesta el poder tener una estrategia preventiva? Y yo me despido de ustedes. Estas herramientas quedan a su disposición para poder verlas a detalle, y con muchísimo gusto estamos aquí para compartirlas. Muchísimas gracias. Lorena, muchísimas gracias por tu presentación. Ya hay inquietudes ahí en el chat que la vamos a revisar ahora después de la última presentación. Entonces, invito a Marinela para que inicie su presentación. Marinela, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a toda la comunidad. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. You know that nightmare? The one that keeps you up at night? No, not that one. The one where everything's changed. Your whole workforce is working remotely, and your traditional cybersecurity solutions as outdated as mullets, polyester shirts, and platform shoes. To add fuel to the fire, your business continuity feels like it's held together with duct tape and bubble gum every time your company's breached. You're nowhere near as agile as you used to be, and your dependence on old policies could hit your company like a rolling blackout. This is no nightmare, my friend. It's worse. This is your new normal, and you're living it every day. Let's face it, you're about as resilient as this guy. And your risk, it's bubbling up like an active volcano. You're exposed, and if you don't change, there's a good chance Bob here is gonna be sitting in your chair. Yeah, it's time to bulk up your cyber resiliency strategy. And that's as easy as 1, 2, 3. Yeah, we're talking the Rochambeau of cyber resilience. Protection. Like a hungry guard dog type of protection that works across all your identities, applications, and data. Detection. Think a deep space probe level of detection that lets you recover from advanced and insider threats. Evolve. That's bubbling up from the primordial ooze, top of the food chain genius level evolution that works at the speed of change.
Ok, bueno. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro evento. Estamos dando ya una espera de unos 2 minutos para las personas que aún se están conectando. La idea es que... Dame, por favor, que se me cruza aquí con, con otra presentación. Ahí ya podemos ver la pantalla, ¿verdad? De nuevo. Sí, ya está bien. Bueno, Continúa. pues, muchas gracias a todos. Vamos a hacer un breve resumen. Ya sabemos que en la sesión pasada hicimos, bueno, se realizó una presentación de algunas estadísticas, sin embargo, pues no está de más hacer como un repaso rápidamente. Y más ahorita que la seguridad digital es una escena que está en constante cambio. La idea es que nos aseguremos de estar al día para evitar pues, que un ataque malicioso nos encuentre desprevenidos. Bueno, ¿cuál es la idea en este momento? Pues vamos a revisar algunas cifras. Los ataques cibernéticos se clasificaron como el quinto riesgo más alto en el 2022 y se convirtieron en el nuevo estándar para los sectores tanto público como privado. Esta industria de alto riesgo seguirá creciendo en este año, en este 2023, ya que se espera que los ataques cibernéticos de IoT, de Internet de las Cosas, se dupliquen para el 2025. El delito cibernético aumentó aproximadamente un 600% como resultado de la pandemia de COVID-19, desde robo y malversación hasta piratería y corrupción de datos. Casi que todas las industrias tuvieron que adoptar nuevas soluciones y obligar a las empresas a adaptarse rápidamente. Podemos observar en la gráfica del lado izquierdo que hay un gran porcentaje en lo que son móviles, es decir, dispositivos móviles, divididos por canal, tanto en transacciones como ataques, aproximadamente un 78%, para navegadores y aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que es un 8% más en el porcentaje de ataques que provienen de dispositivos móviles año a año. Es decir, es una cifra más grande que nuestras laptops y otros dispositivos de escritorio. Dentro de los tipos de incidentes encontramos que los porcentajes más altos, bueno, van del 50% hacia arriba, están en el malware, ransomware, ataques a servicios cloud. Por el lado de las amenazas, ¿por dónde vienen? El 64% de Internet de las Cosas, de móviles y proveedores de servicios cloud. Esas son las tres primeras. ¿Quiénes son los autores de los ciberataques? Cibercriminales, 60%, hackers, todo lo que son países, naciones, y ahí hay una cifra que pues no es menos importante, antiguos empleados con un 43%. Bueno, avanzamos un poco más. Aquí me tomé Aquí me tomé la libertad de incluir algunas empresas que fueron atacadas específicamente en Colombia el año pasado. No sin antes de esto enfocarnos en que siempre hemos estado como en el top de los países más atacados, lo que es Brasil en primer lugar, seguido de México. En tercer lugar, Colombia. Cuarto lugar, Perú. Y quinto, Argentina. Son los primeros 5 destinos de los atacantes. La tasa de los ataques va para todo lo que es escritorio de un 3,5% aproximadamente. Navegación móvil 4,7%. Aplicación móvil 3,1%. En Colombia fueron atacadas 34 empresas durante 2022, o por lo menos ese fue el número de las que se conocieron, ya que la mayoría no lo hacen público o logran pasar desapercibidas debido pues a la mala reputación y caída de la imagen de marca, pues que trae a conocer que hubo un ataque cibernético de cualquier tipo. El alcance de los ciberdelitos alcanzó a muchos sectores económicos, como fue la educación, comunicaciones, salud, manufactura, servicios públicos, tecnología, entre otros. Esta situación ha generado un gran impacto reputacional en las compañías, pero principalmente en miles de usuarios afectados en lo que son las empresas de salud, de las que somos usuarios, porque interrumpen los procesos médicos o los hacen más lentos ante la necesidad de tramitar o tenernos que ir a desplazar de forma física. A esta lista se suman también los ataques que sufrió la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Putumayo. Le robaron 2.500 millones de pesos colombianos que hacían parte del fondo de pensiones del departamento. Y lo más preocupante es que el robo de la data de las empresas se está vendiendo en los mercados ilegales.
¿Eso qué quiere decir? Que ya hay información personal de los clientes, de usuarios finales, así digamos las empresas puedan ocultar o decir que esta información no está comprometida, sí lo está, y de las operaciones de las compañías, que sirve pues para continuar con otros ciberdelitos. El 93% del malware observado es polimórfico. ¿Eso qué quiere decir? Que es capaz de modificar su programación para evitar que sea detectado. También encontramos que más del 90% de todas las organizaciones de salud reportaron al menos una brecha de seguridad en los últimos 3 años. Ay, perdóneme. A una compañía, pues como tal, se le ha tomado aproximadamente unos 6 meses en detectar una brecha de seguridad. Esto pues quiere decir que el tiempo de respuesta a estas brechas es bastante grande. Y pues entre otros análisis y aspectos, el 63% de las intrusiones maliciosas en redes son resultados de autenticaciones, nombre de usuario y contraseña que han sido comprometidos, es decir, de robo de identidad. Se proyecta que el daño relacionado a ciberataques llegará más o menos a un 10.5 trillones de dólares anuales para el 2025. Y la mayor preocupación que se tiene en las empresas son las fugas o filtraciones de datos, con un 36% superando incluso al malware. Bueno, entonces, ¿cuáles serán los ciberataques que más se van a producir en este 2023? Pues la lista la encabezan estos 3. Hace un momento se estaba también comentando del deepfake, que es una tecnología reciente a través de la cual podemos colocar el rostro de quien queramos en el cuerpo de otra persona. Por ejemplo, podemos recibir el video de un familiar donde nos está pidiendo dinero, nos está solicitando algo específicamente, pero no es un familiar, es un desconocido usando esta tecnología de deepfake. Bueno. En este análisis, en primer lugar, está el ransomware, representando el 79% del total de incidentes. El ciberatacante como tal, pues secuestra la información, los documentos, las imágenes y otro tipo de material sensible para chantajear al propietario. Bueno, ya sabemos que si en algunos casos se recibe la recompensa, no es garantía de que se reciba el total de la información, puede ser parcial o casi nula. En segundo lugar, tenemos el phishing, representado en un 14% del total de incidentes. Esto se da a la suplantación de identidad. Normalmente esto los podemos recibir casi que a diario, incluso en correos personales, mensajes del banco, de cambios de contraseña, de alertas, mensajes de texto. Incluso no es que haya evolucionado, pero si hay una pequeña derivación que podemos encontrar en mensajes de texto, ya lo envían como botones de descarga. Y pues la idea es que nunca abramos pues estos mensajes ni links que pueden llegar por mensaje de texto. Se puede también identificar como smishing por SMS en vez de correo electrónico. Verizon reporta que usuarios abren un 30% de todos los correos maliciosos y un 12% de ellos dan clic en ese enlace peligroso. Y en tercer lugar está el malware, con el 7% del total de incidentes, lo que conocemos toda la vida como software malicioso. Ese es un tipo de malware que, aunque en ocasiones, digamos que para mantenernos alejados de este tipo de ataque, es no dar, digamos, no abrir enlaces o ejecutables .exe si no conocemos el archivo, la procedencia de este ejecutable. Bueno, dentro de los países más atacados, volvemos otra vez a las cifras, está Brasil, 46.69, que se prevé que vaya a darse este tipo de ataques. México con un 22.57, Colombia 8.07, seguido de Perú con el 5%, Ecuador con el 4%, Chile, Argentina y Venezuela tienen el 2%, Bolivia y Paraguay el 1%. Bueno, ¿cómo podemos responder ante un ciberataque? Digamos que existen todo lo que son, pues primero nosotros somos el eslabón más débil de la cadena, las personas. Es importante que nosotros estemos pues con una conciencia, digamos que claridad sobre qué podemos hacer desde nuestro rol, desde nuestro cargo. Para eso las empresas tienen que
adoptar todo lo que es la transferencia de conocimiento, capacitación, en todo esto. Ya no solo hablamos de que por qué pegas la contraseña a un post-it ahí en el computador, sino de ataques más dirigidos. Entonces es importante, digamos, que toda la empresa tenga esta cultura de seguridad. Bueno, ya dando un poquito como del paso a paso, está muy relacionado también con los comités de crisis, también pues cómo voy a responder ante ese ataque. Por ejemplo, primero que todo lo que es la gestión de crisis, que se debe a la comunicación del incidente, al interno, digamos a nosotros, a la compañía. Si tenemos un proveedor, también tiene que realizarse al proveedor. Esto debe tener como digamos que debe ser una política interna, si la tiene la compañía, de cómo se va a gestionar, si la comunicación es externa, en qué momento dan el comunicado. Luego de esto, pues la gestión interna del incidente es un segundo paso. Si activo el comité de crisis, si no lo activo. Los primeros minutos, en un tercer lugar, digamos, si tenemos elementos de monitorización, por ejemplo, si contamos con un NOC, con un SOC, con soluciones de operaciones de seguridad que me permitan poder identificar si yo tengo esa data, esa información que tenía en la red, tal vez logs en caliente, digamos como qué información tengo de valor para que me aporte en este caso. Por ejemplo, todo lo que es la puesta en marcha de medidas de contención, erradicación o mitigación. Eso serían dentro de los primeros minutos. Toda esa información que yo voy a necesitar para poder, no sé, gestionarla al interno si tengo un equipo especializado o si yo voy a pedir ayuda externa, o incluso si tal vez el ataque, como puede suceder o ha sucedido, han robado dinero de una cuenta bancaria. Entonces también los bancos normalmente también tienen estos equipos, entonces van a pedir seguramente toda esa información. El cuarto paso, registro de actividades del incidente. Por ejemplo, tener una bitácora de todo lo que se hace y preservación e investigación de evidencias. Esto con el fin de poder tener pues todo lo que se realiza de manera detallada, clara, que pueda servir en una investigación. Tenemos también la gestión del incidente en un quinto punto con el proveedor afectado, o si es con nosotros al interno, comunicación a los ISOs, establecimiento del canal de comunicación adecuado, tener claro a quién le comunico, cuándo le comunico, cómo le comunico, y coordinación de esas respuestas. Es decir, tener como especie de directorio a quién llamo, con quién me comunico y para qué lo voy a hacer. El sexto paso, gobernanza interna del incidente. Esto tiene que ver con la protección de la información antes y después del incidente. Bueno, puede estar asociado incluso a un plan de recuperación de desastres o de continuidad del negocio de ERP, que nos puede servir para tomar acción si tal vez yo también dentro de mi organización todo lo que fue afectado tal vez tiene alguna replicación, o si digamos yo tengo equipos o sistemas en alta disponibilidad, un centro de datos alterno, es decir, si tengo también sedes remotas, analizar hasta dónde pudo haber llegado el ataque, establecer como esa gobernanza interna del incidente y poder pues actuar a tiempo. El séptimo paso, métricas de seguimiento e impacto, que está pues más allá de todo esto, es pues poder llevar como un control y un seguimiento de todo lo que ha sucedido y poder pues ya de acuerdo a esto apoyarme en una solución de un SOC, en este caso para monitorización específica, que eso ya nos vamos al paso octavo. Esto para qué nos ayuda, para detección de incidentes posteriores a todo el ataque, a todo lo inicialmente detectado, incluyendo pues lo que son la extensión de los problemas a nuestros servicios, sistemas y redes. Tenemos también el noveno paso, que es la estrategia y la comunicación del incidente. Ya bueno, ¿qué pasos voy a seguir? En cuanto a, digamos, ya sucedió, ya lo comunicamos internamente, externamente, como lo vimos en los pasos anteriores.
pero de qué manera voy como decían también, comentaban al inicio de la presentación, yo no puedo desconectar absolutamente todo y quedarme sin nada porque yo tengo que seguir operando. Entonces, ¿cuál va a ser esa estrategia y esa manera de reaccionar y pues ya avanzar sobre todo lo que tenemos de pruebas y avances? Otro paso es el 10º, notificación a las autoridades según corresponda. Por ejemplo, a entes reguladores, digamos, si están en alguna sociedad o respuesta a incidentes tecnológicos, CECIR. Normalmente hay CECIR financieros, CECIR de seguros. En Colombia existe en la Sobancaria, el CECIR Asobancaria, el de Fasecoldam. Notificación si procede, por ejemplo, por sufrir daños propios a fuerzas o seguridad del Estado, según corresponda. También es importante, el 11 paso, involucrar al área jurídica. Ya involucramos a otras áreas de la organización. Si ellos tienen también que revisar algún tema de contratos, de confidencialidad, de protección de datos, todo lo que esté relacionado con la seguridad interna, pues, de la empresa, de los empleados. El paso número 12, posible reclamación a seguros. En este momento, pues sí hay empresas que ofrecen seguros en estos aspectos. Bueno, pues digamos en Colombia hay una que sí está bastante posicionada, está asegurando lo que es empresas en estos temas de ataques. Entonces si hay una posible reclamación para que respondan con las pólizas y pues intervengan pues en toda esta parte. Y por último, lo que son lecciones aprendidas e identificadas. La idea es que no se repita. Revisar internamente pues el registro de actividades, ver dónde se ha fallado, qué se puede mejorar. Si, digamos, en una segunda interacción, digamos, qué puedo mejorar. Involucrar, pues en este caso, al comité interno, si hay un comité interno de gestión de crisis o de respuesta a estos incidentes, y involucrar, pues, en el caso de que tengamos proveedores, también al proveedor para mejorar el procedimiento. Bueno, prácticas para evitar un ciberataque en la empresa. Digamos que hay una infinidad de prácticas, pero aquí traemos un poco como las más relevantes. Tenemos todo lo que tiene que ver con la contingencia, por ejemplo, tener soluciones de backup y respaldo, que son para prevenir los ciberataques. Es necesario que estemos alertas y aplicar en la empresa una solución de ciberseguridad integral que me permita detectar y responder ante las amenazas avanzadas. Es importante pues contar con esas soluciones de backup y respaldo de la información, que además me permitan cumplir con normativas para protección segura de los datos, todo lo que es información financiera, del core del negocio, de mis clientes, toda la información sensible que pueda estar almacenada según regulaciones, e incluso también esto es vigilado por ciertos periodos de tiempo que tiene que estar almacenada, sino también pues, pueden generar multas. Tenemos también otro aspecto importante es mediante una solución de protección de datos a nivel enterprise. Pues se complementa mucho con la de backup y respaldo. Digamos que el objetivo es que los datos estén protegidos, estén custodiados, la información pues no se accese de manera fácil, o si lo hacen, que por lo menos no la puedan desencriptar, que no la puedan abrir, que lo que se roben no lo puedan manipular. Utilizar soluciones de gestión de identidades y accesos que me permitan pues tener claridad de todos los usuarios que tengo en la compañía, de saber sus roles, sus permisos, las aplicaciones a las que acceden. Bueno, esto por la parte de gestión de identidades. También es importante para seguridad en las operaciones tener un correlacionador de eventos de seguridad, también conocido como SIEM, Security Information and Event Management, que tiene como objetivo principal ayudar a las empresas a construir un centro de operaciones de seguridad en donde se tenga centralizada toda la información de múltiples fuentes, y además brinde la posibilidad de identificar ataques complejos que afecten múltiples puntos a la vez. Otro aspecto importante es el SOAR, que hace referencia a 3 funciones principales, claves del software,
que utilizan los equipos de seguridad. Entonces está la gestión de los casos y los flujos de trabajo, la automatización de las tareas y un método centralizado para acceder a la información sobre las amenazas, realizar consultas y compartir datos. Digamos que esta suele implementarse en colaboración con el Centro de Operaciones de Seguridad, con el SOC de las empresas, y las plataformas que emplean este concepto pueden supervisar las fuentes de información sobre amenazas y generar respuestas automáticas para mitigar los problemas de seguridad. También es importante tener herramientas para detectar a tiempo todo lo que son vulnerabilidades y debilidades en los sistemas que podamos realizar pues como buena práctica por lo menos una vez al año o 2 veces al año, análisis de vulnerabilidades, que se puedan identificar las amenazas internas, externas, se pueda realizar el análisis a lo que son los activos, a las aplicaciones. Bueno, ¿qué puedo evitar con una solución SIEM o correlación de eventos de seguridad? Por ejemplo, evito lo que son las multas y sanciones por no cumplir con las regulaciones. Perdón, me pasé de... Ya. ¿Qué puedo evitar con una solución de backup y recuperación? Todo lo que es gastos operativos que pueden ser innecesarios, tener pues toda la parte de la data protegida, evitar el trato con criminales, las multas por cumplimiento y regulación, incluso por la ley de protección de datos personales de cada país, y que esté como muy alineado también a las ISOs, a la ISO 29000, si mal no estoy, que por aquí en Colombia todavía no ha salido, pero sé que en México sí la trabajan, pérdida de reputación o daño de la marca, tiempo de inactividad, todo lo que es la insatisfacción de los empleados, de los clientes, proveedores, me permite pues tener la información segura y pues protegida en el momento que me la lleguen a robar o a secuestrar. Estas soluciones pues me ayudan demasiado con esa protección. Bueno, otro aspecto importante que puede contribuir y que puede evitar con una solución SIEM o correlación de eventos es, digamos, que me puede evitar las multas igual que la anterior, sanciones por no cumplir pues con las regulaciones, no contar con capacidad de búsqueda para investigación forense, no tener control en la gestión de incidentes de seguridad, la ausencia de las reglas de correlación, no tener visualización de información y alerta, interrupción en las operaciones. Entonces, digamos que todos estos aspectos nos pueden ayudar a concientizarnos para adquirir, digamos, una protección más avanzada, así como estos ataques que nos están dirigiendo, y podernos defender de manera oportuna, pues en un entorno bien sea profesional o personal, porque pues este tema nos afecta a todos desde nuestra parte corporativa hasta la parte pues ya personal. Pues, es eso, y pues muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias, Marinela. Ahí están los datos de Marinela para aquellos que quieran seguir profundizando en el tema. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a comenzar con una que se tiene aquí para Lorena, y luego pasamos a otro tema. Si quiere, Marinela, puede dejar de presentar. Jefferson Yálico dice: Lorena, buenas noches. En cuanto a la cadena de suministro y vulnerabilidades, ¿qué tan factible es el uso de blockchain para corregir algunas de ellas? Por ejemplo, si se usa IoT combinado con una versión liviana de blockchain, se podría lograr una mejor seguridad. En cuanto a la inteligencia artificial y ciberataques, ¿cuál es la proyección a futuro sobre los empleos de las personas que laboramos en esos campos? Están muy, muy interesantes esas dos preguntas. La primera, ¿podemos construir una estrategia integrando blockchain y IoT? La respuesta es sí.
Sin embargo, hay que incorporar tecnología alrededor de esta cadena para poder identificar las amenazas con, sobre todo, haciendo una correlación de toda la información que nos llega. Entonces aquí usamos analíticos, usamos inteligencia artificial. Eso complementa a poder tener toda la trazabilidad que te puede dar el blockchain, sobre todo porque va a nivel proceso y a nivel data. O sea, si llega a alterar algún dato, inmediatamente pues ya no se ejecuta el proceso. Entonces sí, solo aquí complementaría con algunas herramientas y sería una estrategia extremadamente buena. Y solamente un punto aquí, con el tema de IoT, hoy día los ataques están haciendo extensivos y es importante hacer un assessment para identificar vulneraciones sobre los sensores o los equipos que ustedes estén incorporando. Gracias, Lorena. Falta la segunda, la del trabajo, ¿no? Sí, ¿qué pasa con lo que trabajamos? Bueno, ahí les tengo buenas noticias, así muy, muy buenas, porque en el mundo todavía hasta diciembre había 3 millones de posiciones en temas de ciberseguridad, de los cuales no llegamos a cubrir ni la tercera parte. Y de ahí todavía está el desafío para mujeres. Entonces, ¿qué tanto trabajo hay para nosotros en ciberseguridad? De aquí a 2025, que va a haber un ataque cada 2 segundos. Ahorita son 3 millones de posiciones en el mundo, andamos cubriendo un 30%. Entonces, váyanle calculando. Y Latinoamérica va a ser el número 1 que necesite profesionales de ciberseguridad en cada una de las especialidades. Así es, lo que hay es trabajo por delante, así que muy bueno. Esta pregunta es para Germán. Germán, en uno de sus slides que hablaba de conservar, dijiste que no se desconecten los equipos y eso ha generado una cantidad de comentarios ahí en el chat, porque lo que uno pensaría, y a mí pues también me sorprendió esa recomendación, ¿no? Uno lo que primero dice, si hay un incendio, apáguelo, o si está pasando algo y uno ve a veces en las películas que hacen y desconectan la máquina para evitar que la infección siga, ¿no? Entonces, no, ¿cómo, por qué no desconectar? Muy buena pregunta. Como comentábamos, no tenemos conocimiento de hasta dónde se ha movido el atacante, no tenemos conocimiento si ya en nuestros backups ya vienen algunas, llamémosle, algunas puertas traseras que el mismo atacante haya dejado por ahí sembradas. Entonces realmente cuando tenemos ya la identificación del incidente, obviamente depende de algunos factores. Por ejemplo, si es una página web, como en los 90s, que nos hackeaban la página web y nos ponían a las Spice Girls, ¿no? En la página, pues ahí sí tienes que actuar de inmediato y dar de baja la aplicación y etcétera, ¿no? Pero en general, si es una, dependiendo cómo nos dimos cuenta y la afectación, pues lo mejor es precisamente primero hacer el plan, cómo lo vamos a atacar, cómo garantizamos que se maneje de manera confidencial el proceso y evitar esos posibles riesgos de que si yo empiezo a apagar sistemas o a desconectar servidores, el atacante pueda empezar a hacer algún otro tipo de acciones. ¿Qué sería lo primero que harías como atacante? Pues tratar de borrar la evidencia de lo que hice, ¿no? Y tratar de sembrar puertas traseras o procesos que me permitan retomar el control. Entonces, por eso es un tema como de estrategia. Ya, ¿cuánto crees tú que debería uno dejar los servidores arriba? ¿Cuánto puede durar el análisis rápido forense? O sea, que para dejarlo prendido porque vamos a correr a investigar qué es lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Pues si ya tenemos, digamos, el apoyo de un equipo forense que va a hacer una copia de la imagen de lo que tiene el servidor y la memoria, yo pienso que eso debe ser pues relativamente rápido. Digamos, una vez ya teniendo esa evidencia, pues podríamos proceder a apagar ese equipo. Pero pensemos en unas horas, ¿no? O sea, yo corro mi proceso, saco la imagen, duplico ese equipo comprometido, ya tengo la información necesaria para hacer mi análisis
y entonces ahora sí lo desconecto, ¿no? Ok, tu recomendación es saquen una copia, una imagen del servidor de la memoria para luego poder ser analizado de qué es lo que sucedió. Correcto, Eduardo. Sí, tener la evidencia, si no, insisto, si perdemos información, nuestra investigación, pues no nos puede llegar, si queremos proceder legalmente, identificamos al atacante, digamos, si no tenemos estos controles, perdemos información que nos puede servir como evidencia para proceder ya a otros niveles, ¿no? Ok. Esta pregunta es para Marinela. Se habló de que los mayor porcentaje de ataque de ransomware viene en el tema de los correos de electrónicos, y ahí los comentarios de muchos participantes de la educación y la cultura que tiene que haber en la empresa para evitar que esto suceda, ¿no? Y alguien comentaba de crear simulaciones. ¿Es posible que la propia empresa cree un correo ficticio con un ransomware benigno, por decirlo así, lanzarlo por toda la empresa y ver quién es el empleado que abre ese correo, como para empezar a detectar quiénes son los que no están cumpliendo con la norma y la cultura de no abrir correos maliciosos? Claro que sí, sí es posible, y esto va como muy relacionado con los 3 tipos de atacantes. Bueno, así rápidamente, hay hackers blancos, que son los que realizan el hacking ético, que son los que realizan todos estos pruebas, todas estas interrupciones de servicio, pero digamos que son informados a las empresas, son contratados. Puede ser por el mismo equipo de seguridad interno que realice estas pruebas, como bien lo mencionas, o que contraten a una compañía externa. Está el hacker negro, o bueno, el atacante, que es el ciberdelincuente, que ese es el que secuestra la información, hace las suplantaciones, envía este ransomware, el phishing, todos estos ataques. Y hay uno que está en el medio, que es el hacker gris. Es el que es como ataca y luego dice como, mira, encontré estas vulnerabilidades, estas fallas, y pues si no quieres que publique esa información, dame dinero, pero digamos que está en el medio de los dos. Y respondiendo específicamente la pregunta, si es posible realizarlo como lo menciona, si se puede realizar. Ya. Esta pregunta es para Lorena. Lorena habló que se debiera hacer un patrullaje en el mercado negro. ¿Eso cómo funciona? ¿Cualquier empresa puede hacerlo? ¿Podemos tener herramientas automáticas que pueden estar, no sé, yo me imagino buceando en ese mercado negro, y si se encuentra una información de mi empresa sin que yo sepa que fui atacado, ya sé que fui atacado de que hay información allá afuera? ¿Cómo se puede hacer eso? Tradicionalmente, lo que se ha hecho en los últimos años, se contrata un servicio, como hace rato mencionaba Marinela. Hay gente muy especializada en ir a hacer esa navegación por ahí en el mercado negro, y a veces lo hacen de forma proactiva, empezar a buscar. ¿Y qué nos encontramos? De repente se vende base de datos de la empresa tal. De hecho, yo anduve por ahí en expedición del mercado negro y me robaron mi pasaporte y me dejaron sin identidad un rato. Entonces, era un esquema que se hacía usando tecnologías que desarrollaban estos grupos o comunidades especializados. Hoy podemos decir que ya existen tecnologías avanzadas. Una de ellas que es Mandiant. Y en Mandiant tenemos una funcionalidad para poder trabajar de forma automatizada. Es una consola donde ahí vienen todos los componentes para monitorear. Puede ser que te haya resultado un ataque, ahorita es durante el ataque, entonces es importante ver qué tanta afectación ya hay en ese mercado negro, porque llegando a un ciberatacante, uno está vendiendo tus datos, otro ya tiene los datos y ya está haciendo algún fraude con los terceros. Entonces tenemos que empezar a ubicar esa raíz inmediatamente. Posterior al ataque, puedes dejar ya esa tecnología para que se ponga a monitorear. Entonces, este es Mandiant como tal, que ahora forma parte de las soluciones que tiene Google Cloud Security.
Gracias, Lorena. Germán, y hablaban también en el chat como comentarios que empresas han sido atacadas por el detalle de no asegurarse borrar bien la información de los equipos, de los PCs que son actualizados o PCs que arriendan, y no sé, no se toman con seriedad la información o hacen un borrado, digámoslo así, liviano, Sí. que luego sí lo pueden recuperar. ¿Qué recomiendas tú para esos casos? Pues bueno, hay herramientas que están certificadas y sobre todo creo que la mejor recomendación es, hay empresas que están certificadas para el tema de destrucción de datos, donde se emite un certificado. Entonces sí, es un tema importante. Como ven, son muchas áreas de oportunidad para tener este tipo de problemas de incidentes. Entonces, por eso es importante, como comentario adicional, es tener, midamos qué tan efectivos somos en una respuesta a un incidente. O sea, hay que buscar ese plan, hay que hacer estos ejercicios de red team, etcétera, para que estemos conscientes de qué nos falta y seamos eficientes en un proceso de recuperación. Ok. Y Marinela, también se ha hablado de que debe haber una muy buena comunicación al momento de un ataque entre la área de IT con las áreas de legal, el área financiera, el área de clientes, para poder hacer un manejo completo de la situación. ¿Qué recomendaciones tienes tú para armar? Y tú hablaste de unos pasos a seguir, pero en el tema de comunicación, ¿qué recomendación das? Sí, digamos que para llevar a cabo una comunicación efectiva o eficaz de lo ocurrido frente a clientes y medios de comunicación, es importante llevar a cabo todo lo que es la gestión de crisis. Hay comités de gestión de crisis, por ejemplo, en Colombia, si desean, bueno, es que no sé en otros países, pero si desean consultar, el ICONTEC realiza comités de esta parte. Incluso el tema de educación también lo imparten ellos, y eso que permite pues reducir el impacto sobre la reputación de la empresa, que a la final eso también se representa en términos monetarios, que pues nos interesa a todos. El que mi empresa se vea afectada o aparezca al otro de noticias, un noticiero que yo fui atacado, pues va a perder credibilidad, confianza. Yo voy a decir, pero esta empresa a la que yo estoy afiliada tiene mis datos, ¿qué van a hacer con mis datos? Esta información la venden, esta mañana escuchaba, venden las tarjetas de crédito robadas en 40.000 pesos colombianos, pues digamos grupos criminales, ¿no? Entonces, más allá de eso es la imagen de la empresa, y pues la recomendación es eso, poder investigar, recopilar información, integrarse o sumarse a estos comités. Algunos, pues no es que se pague un derecho como tal, sino es más que todo incluso para trabajar en las normas que saca este centro de normas técnicas colombianas y contribuir en estos comités. Básicamente esa sería una recomendación. Gracias, Manera. Bueno, hemos llegado al final. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces voy a dar la palabra a cada uno de los speakers para que dé su comentario de cierre, y comenzamos con Lorena para que des tu mensaje de cierre a los asistentes. Muchísimas gracias. Encantada en estar en este espacio, y recuerden, en Google contamos con mejores prácticas, una solución completa, pero lo más importante para ustedes, hay entrenamiento para habilitar a nuestros equipos. Ese entrenamiento ahora es gratuito. Entonces, con mucho gusto le voy a pasar a Eduardo las ligas para aquellas personas que incluso ya quieran ver inteligencia artificial y seguridad y todas estas tendencias. Le voy a pasar a Eduardo Saldigas y son bienvenidos para empezar a dar ese entrenamiento a sus equipos. Gracias, Lorena. Germán.
Pues muchas gracias. Pues sería agradecer la oportunidad de platicar con el grupo. Y como comentaba, pues sí es importante buscar estos procesos donde DXC puede apoyar en decir, vamos a hacer una evaluación de tu nivel de respuesta a los incidentes, que puedan estar preparados, que también cuenten con los especialistas que en un tema de incidente pues tengan la capacidad de apoyar y de, como comentábamos, tener una respuesta eficiente en tiempo y con la certeza de que cuando regresemos a la normalidad no queda ninguna puerta trasera o ninguna posibilidad de que se repita el incidente o que el mismo atacante pueda lograr entrar por algún otro lado, ¿no? Entonces, con mucho gusto estamos a la orden. Cualquier duda, pues seguimos, ahí tienen nuestros datos y con gusto los ayudamos. Gracias, Germán. Marinela. Sí, gracias a todos, a la comunidad por el espacio brindado y también pues a mis compañeros por digamos que por todo el amplio conocimiento que tiene. Me siento honrada de poder participar con ellos. También pues comentarles que desde Microfocus nosotros estamos pues en todo lo que es Latinoamérica, en México, Argentina, Perú, Chile, Colombia. Podemos apoyarlos si requieren revisar soluciones. La línea de seguridad de la información, contamos con soluciones en seguridad de aplicaciones, seguridad de las operaciones como es el SIEM, todo lo que tiene que ver con gestión de identidades, protección de datos, soluciones para protección de datos, también para backup y recuperación, y digamos que todas estas soluciones pues orientadas a poderles apoyar y a blindarlos en todo este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Marinela, Lorena y Germán, por participar, a todos los que asistieron. Esta presentación ha quedado grabada, de modo que los asistentes pueden, como sucede, los que no pudieron asistir y los que asistieron pueden volverlo a ver, inclusive con sus grupos de empresas, de modo que de los empleados. De modo que eso es una costumbre muy buena que hay dentro de la comunidad, que muchos se reúnen en la empresa y vuelven a ver este video con sus CISO y las personas de seguridad. Entonces, invitados para nuestro próximo CEO Talk, que le estaremos diciendo cuál es el tema. Y muchas gracias a todos por asistir y a nuestros muy buenos speakers que nos acompañaron el día de hoy. Y feliz noche a todos. Gracias a todos. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Excelentes presentaciones. Buenas noches. Gracias, felicitaciones.